este canal de YouTube. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Al Calor del Evangelio. Estamos en el cuarto domingo de Pascua, domingo tradicionalmente llamado del Buen Pastor. Domingo en el cual vamos a ver en el Evangelio la imagen de Jesús como buen pastor. El Evangelio es de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Vamos a escuchar, como cada semana, el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos aparece en este domingo esta imagen del buen pastor, el buen pastor que nos llama con su voz. Cristo es la voz. Cristo es esa voz que nos es familiar, que nos es cercana. Pero nos dice también el Evangelio que también hay otras voces. Está la voz de los ladrones y de los bandidos, que quieren el mal de las ovejas. Tanto la voz del Señor como la voz de los ladrones y de los bandidos, es decir, la voz del maligno, están dentro de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros reconocer la voz del Señor de la voz del mal? Tendríamos que hacernos esa pregunta. Mirad, podemos aprender a diferenciar estas dos voces, porque las dos voces, la voz del Señor que nos llama y la voz del maligno, hablan idiomas diferentes, es decir, tienen formas diferentes de llegar a nuestro corazón. La voz del Señor, por una parte, nunca obliga, es decir, Dios se propone, no se impone. En cambio, la voz del maligno lo que hace es que seduce, fuerza, despierta en nosotros una serie de emociones, de ilusiones pasajeras que nos hacen creer muchas veces que nosotros somos el centro del mundo, pero que luego nos deja vacíos por dentro, que no nos hace felices. La voz de Dios, la voz del Señor, en cambio, nos corrige y lo hace con tanta paciencia,
pero siempre ahí la voz del Señor nos anima, nos consuela, nos alimenta y nos alimenta la esperanza. Hay otra diferencia para diferenciar la voz del Señor de la voz del maligno. La voz del maligno nos distrae del presente y quiere que nos centremos o bien en los miedos del futuro o en la amargura del pasado. Por ejemplo, cuando nosotros nos dedicamos a recordar injusticias o daño que nos han hecho, o malos recuerdos que nosotros tenemos. Y así vivimos en la amargura del pasado. Vivimos amargados. En cambio, la voz de Dios lo que hace es que nos habla, pero nos habla al presente, nos habla al hoy. Y nos dice, te dice a ti y nos dice a cada uno de nosotros, ahora puedes hacer el bien. Ahora puedes poner amor. Ahora tú puedes renunciar a todos los pesares, a todos los remordimientos que mantienen tu corazón atado. Es decir, nos anima a avanzar en nuestra vida cristiana, pero ahora, en este momento. La voz de Dios, como la voz del maligno, nos hacen plantearnos diferentes preguntas en nuestro interior. La voz de Dios hace que nos deje hacer que nos preguntemos, ¿qué es bueno para mí? Por el contrario, la voz del mal, la voz del maligno, nos hace que nos preguntemos, la pregunta que nos hace es, ¿qué me apetece a mí? ¿Y esto por qué? Porque el mal, el maligno, siempre gira en torno a nuestro ego, a nuestro egoísmo, a mirarnos a nosotros mismos y a no pensar en los demás. En cambio, Dios, la voz de Dios nos invita a ir más allá de nosotros mismos para encontrar el verdadero bien, para encontrar la paz. Recordemos que el maligno, nunca nos va a dar la paz. Nunca nos la va a dar. Si seguimos la voz del mal en nosotros, nunca nos va a dar la paz a nosotros mismos. Si seguimos la voz de Dios, encontraremos paz en nosotros. La voz de Dios, que es nuestro pastor, y la voz del mal, las dos voces en nuestro corazón, hablan diferentes ambientes. El mal prefiere la oscuridad, la falsedad, el chismorreo, la crítica, la destrucción, la división, todo eso. Todo eso es el mal. En cambio, el bien, Dios, la voz de Dios, el Señor, ama la luz, la verdad, la transparencia sincera. El maligno te va a decir a ti y a mí y a cada uno de nosotros, enciérrate en ti mismo, no te fíes de los demás, no confíes en los demás. Y el Señor nos dice, ábrete, confía en mí y confía en los demás. Eso es lo que nos dice la voz de Dios. Que nos abramos a Dios y nos abramos a los demás, que confiemos en Él y confiemos en los demás. Prestemos atención a las voces que llegan a nuestro corazón y preguntémonos
de dónde vienen. Y pidamos la gracia de reconocer y seguir la voz del buen pastor, que nos saca de nuestro egoísmo y que nos lleva hacia los pastos de la verdadera libertad. Pues hermanos, hasta aquí el alcalor del Evangelio de este domingo. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais like, le dais a la campanilla, os avisará de nuevos vídeos, compartidlo en vuestras redes sociales, suscribiros al canal y así que esta palabra, la palabra de Dios, pueda llegar a cuanta más gente mejor. Y nos vemos en el alcalor del Evangelio del próximo domingo, que será el 5º domingo de Pascua. Hasta entonces, un saludo a todos y la paz.